Nuevamente, muy bienvenidos a Punto de Encuentro con la Biblia. Como siempre, estamos muy contentos de poder compartir el programa con todos vosotros. Soy Nelson Salgado, profesor de la Facultad Adventista de Sagunto, y seguimos estudiando el libro de Hechos. Os presento a las personas que me acompañan. Josías Félix, bienvenido, Josías. Muchas gracias, Nelson. También está con nosotros Claudia Dolete. Bienvenida, Claudia. Muchísimas gracias, un placer. Hoy nos vamos a adentrar en el 10º tema de nuestra serie, titulado El tercer viaje misionero de Pablo. De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hechos capítulo 20, versículo 24. El relato de Lucas sobre el tercer viaje de Pablo comienza abruptamente. El texto solamente dice que después de pasar un tiempo en Antioquía, el centro de las misiones de Pablo, el apóstol emprendió otro viaje pasando sucesivamente por la región de Galacia y Frigia, confirmando a todos los discípulos. Esto nos lo dice Hechos 18, 23. Así que, fijaros, una sola frase abarca los primeros 2.400 kilómetros de ese viaje. Esto se debe a que el objetivo principal del viaje era Éfeso, donde Pablo pasó más tiempo que en ninguna otra ciudad en el transcurso de sus viajes. Desde esa perspectiva evangelizadora, el ministerio en Éfeso fue muy fructífero. El impacto de la predicación de Pablo llegó a toda la provincia de Asia, según nos dice Hechos 19, 10 y 26. Probablemente durante esta época se fundaron las iglesias de Colosas, Hierápolis y Laodicea, quizás por medio de Epafra, según Colosenses 4, versículos 12 y 13, que era uno de los colaboradores de Pablo. Es este el último viaje que se registra de Pablo aquí en el libro de Hechos. Pablo lo inicia como un hombre libre. En cambio, el viaje a Roma ya lo realiza como prisionero. Pablo todavía estaba de viaje, de regreso a Éfeso, tal como había prometido al irse al final de su segundo viaje, cuando un judío llamado Apolos entra en escena, llega a esa ciudad. ¿Quién era Apolos? ¿Y qué se encontró Pablo al llegar a Éfeso? Cuando Pablo llegó a Éfeso, encontró a cierto judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Era realmente un discípulo, pero lo que le faltaba era el bautizo del Espíritu Santo. Él hablaba en nombre de Jesús porque vemos que en el versículo 25-26 describe todo su trabajo y la fuerza con cual él trabajaba para Jesús. Dice, había sido instruido en el camino del Señor, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba con esmero acerca de Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Vemos que se encuentra con Priscila y Aquila y ellos le invitan a enseñarle sobre todo lo que era la doctrina del camino. Él se deja llevar porque amaba a Dios, amaba a Jesús y quería ser un buen servidor del Evangelio. Y si pasamos y entramos en el capítulo 19, vemos que cuando llega Pablo, se encuentra con este problema, que los que estaban ahí hablando en nombre de Jesús estaban bautizados por Juan y les faltaba el conocimiento del Espíritu Santo y del bautismo que tenía que recibir por parte de Jesús con el Espíritu Santo. Entonces, Pablo dijo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en él y que había que venir después de él, es decir, en Jesús.
Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y ellos recibieron en esta ocasión la información completa y se prepararon para trabajar en el Evangelio con toda la información completa. Me gusta la idea esa, ¿verdad? Que cuando conocemos a Jesús podría ser que hayamos conocido solamente una parte del Evangelio, pero cuando tenemos el conocimiento de muchos más datos, pues no hay ningún problema en que una persona que fue bautizada en un momento determinado vuelva a ser bautizada ahora previo a haber conocido aún más las Escrituras. En Éfeso, allí donde está Pablo, continuó predicando, ¿verdad? Primero es interesante porque Pablo tenía esa táctica misionera. Primero predicaba en la sinagoga. Cuando llega a desatarse una oposición en contra de él, los nuevos creyentes se trasladan a una sala de la ciudad, una sala de un tal Tirano, donde allí Pablo va a estar predicando. Y predica durante 2 años, según nos cuenta aquí Hechos 19 a partir del versículo 8 y 10. ¿Podéis comentar un poco más para los amigos que siguen el programa qué sucedió allí en Éfeso? ¿Qué aspectos son destacables? Sí, por supuesto. Lucas lo que hace es hacer un resumen precioso de lo que Pablo estaba haciendo en esta ciudad. Y me gusta mucho cómo lo resume, porque dice que Pablo, al apartarse a este lugar, que ya has comentado, dice que judíos y griegos, todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Entonces, pues vemos que Pablo impactó mucho en ese lugar, Pablo impactó mucho en las inmediaciones, y no había nadie que se quedara sin escuchar la palabra del Señor Jesús, y fue algo masivo en ese momento, y pudieron escucharle. Pero después Lucas continúa y dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo. Y no solamente por manos de Pablo, sino también especifica más allá y dice, de tal manera que hasta los pañuelos o delantales que había tocado su cuerpo eran llevados a los enfermos y las enfermedades se iban de ellos. Y los espíritus malos salían. Y este versículo es precioso, ¿no? Saber que Dios utilizaba a Pablo de esta manera, pero muchas veces puede ser algo confuso, ¿no? ¿Cómo puede ser que un objeto que haya tocado a una persona después pueda curar a alguien? Entonces el objeto tiene en sí mismo poder, ¿no? Y lo que podemos caer es en la tentación de guardar ese pañuelo de Pablo, sacralizarlo y decir, este pañuelo lo tocó Pablo, es santo, ¿no? Puede hacer milagros si lo llevamos, etc. Cuando vemos que el objetivo de Lucas no era esa manera, no era sacralizar un objeto de alguien. Vemos que Pablo está en un contexto de Éfeso donde la magia, donde la hechicería estaba muy extendida, muy arraigada en este pueblo. Entonces, Dios tiene que hablar en el idioma de los pueblos. Dios se adapta para poder hacer llegar el evangelio con el objetivo de conocer a una persona ciega, pero no la quiere ciega. Es el objetivo principal. Dios te ama ciego, te acepta ciego, te abraza así, pero te dice, yo no te quiero ciego, yo quiero que tú veas. Entonces en este momento acepta al pueblo de Éfeso, le dice venir, les predique el evangelio, pero después dice vamos a crecer, vamos a avanzar hacia lo que realmente es. Ya hemos hablado en capítulos anteriores que no se relata o que nuestra fe no tiene que basarse en milagros, sino tiene que basar en Cristo Jesús y aunque sean las circunstancias tan adversas, tiene que ser nuestra fe en Cristo Jesús. Por tanto, se hacían grandes milagros para contrarrestar toda la magia y la hechicería, para que vieran que Cristo Jesús tenía poder, que incluso hasta los pañuelos que tocaba Pablo podían curar enfermedades en ese momento puntual y por la fe que era transmitida hacia las personas y por creer en Cristo Jesús, no porque fuera de Pablo, sino ese matiz importante, porque Dios hacía los milagros a través de Pablo y a través de los pañuelos que tocaba Pablo, pero era un hecho puntual y sobre todo era para llamar la atención de ese pueblo hacia la salvación. Y es muy importante poder destacar esto. Porque Pablo traía a Jesús realmente en aquel lugar. Sí, y el capítulo es claro en ese sentido. De esa manera se contrarrestaba toda la magia, la hechicería que se practicaba. Pero no somos, ¿verdad?, adoradores de objetos, porque eso sería caer en la idolatría, ni tenemos objetos fetiches, nada de eso. El Señor es muy claro.
tenemos que adorarle a Él, solamente a Él No y nadie necesitamos más. amuletos. Cuando vamos a Éxodo 20, donde están los 10 mandamientos, allí el Señor es muy claro. No podemos tener dioses ajenos, no podemos hacer objetos, hacerlos objetos adorables, porque caemos en la idolatría. Ni siquiera la imagen de... Nada. Y mira si el objetivo se cumplió, sabiendo que el objetivo era contrarrestar toda la hechicería, toda la magia, etcétera, no realmente sumar hacia ello, que el versículo 19 dice asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Exacto. Y hecha la cuenta de su valor, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Y es lo que realmente es lo que se lograba. Con esto se captó la atención de las personas, se predicaba el nombre de Cristo y muchas personas eran salvas, que era realmente lo importante, no el milagro, sino que la persona recibía el Evangelio. Tras un motín que se registra aquí en Hechos, capítulo 19, pero en el versículo 23 dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Así que, y bueno, ahí se sigue describiendo hasta el 41. Pablo decide marcharse de Éfeso tomando pues un desvío a través de Macedonia y Acaya con una escala en Troas. Esta visita culminó con una reunión de la iglesia un primer día de la semana. Esto lo recoge Hechos 27. Dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la noche, hasta la medianoche. Así que Pablo está allí en ese lugar y se reúnen el primer día de la semana. A veces hay personas que creen que, bueno, como se reunieron el primer día de la semana, esto autoriza el cambio del sábado para el domingo. Ellos guardaban el sábado, ahora es que ya se está guardando el domingo. ¿Es real esa idea que se transmite a veces? ¿Por qué no es correcta esa idea? Observamos que, así como leías, Pablo tenía que salir el día siguiente y él estaba de paso por ahí. En ningún lugar de todo el capítulo o anteriormente se nos dice que tenía habitual reunirse el primer día. Ellos realmente se reunían todos los días que se podía porque era un trabajo evangelístico y Pablo tenía esta disposición de quedarse y de hablar. Pero no hablamos de un acto habitual de verse solo los domingos. O, al revés, vemos que en toda la Escritura no resalta más como día de adoración el sábado. No, y en ningún lugar se ha cambiado, hasta Jesús habló sobre este tema. Vemos que este momento es puntual, no es un comportamiento habitual. Es dado por la situación en cual se encontraban y esta no es una relevancia para un cambio de día de adoración, porque Dios no se cambia así por un día a otro. Siendo que Pablo estaba en un viaje, entonces si hubiera llegado el miércoles, probablemente se hubieran reunido el miércoles. Exacto. Si hubieran llegado en jueves, se hubieran reunido en jueves. ¿Por qué? Porque iba de paso. Sí. Entonces visitaba a los cristianos en ese momento. Entonces llega un día, se reúne ese día y después Pablo al siguiente día parte. O sea, se mueve otra vez de lugar. Entonces es un día puntual, es un día específico y eso no significa nada para argumentar un cambio. Como bien decía Claudia, ¿verdad? Lo habitual era lo que aparece en el mismo libro de los Hechos, que siempre se reunían en el sábado. ¿Por qué se reunían en el sábado? Porque guardaban el sábado. Este es un caso puntual, una situación particular en ese momento. Ciertamente, queridos amigos, el sábado es inamovible, entre muchos otros argumentos, porque es un altar a la creación de Dios y parte de su sello en Apocalipsis. Jesús lo guardó, los discípulos lo guardaron, Pablo lo guardó. Aparece en toda la Biblia. Incluso Isaías afirma que aún en la eternidad, podemos leer, os invito a que busquéis en vuestras Biblias, Isaías 66, versículo 23, dice, y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo, de sábado en sábado, vendrán
todos adorar delante de mí, dijo Dice el el Señor. Eterno. Así que aún en la eternidad. Pero volviendo a este tercer viaje de Pablo, vemos que de camino allí a Jerusalén hizo otra parada, esta vez en Mileto, donde habló de los años que había pasado allí en Éfeso, comentando que temía lo que le podía ocurrir en Jerusalén. ¿Era fundado ese temor? ¿Qué otras preocupaciones tenía? ¿Cómo podía saber que le iban a ocurrir cosas desagradables en Jerusalén? Bueno, Pablo empieza un discurso, yo creo que un discurso de despedida antes de partir a Jerusalén, después de haber estado un tiempo por esa zona. Ahora vuelve. Entonces empieza su discurso diciendo: vosotros sabéis que me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día. Y lo hace realmente con gran afecto fraternal. El versículo 19 del capítulo 20 dice: sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas, pruebas que me han venido por acechanza de los judíos, y como nada fuera útil, he rehuido a anunciar y enseñaros públicamente y por las casas, testificando judíos a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo hasta ese momento había predicado fervientemente el evangelio a judíos, a gentiles, en casas, en lugares públicos, en todos lados. Y durante su camino ya había cosechado, pues, que lo apedrearan, que lo latigaran, que lo encarcelaran, Que lo rechazaran. que lo rechazaran. Entonces, vemos que Pablo ya estaba bastante experimentado en este camino. Pero después nos sorprende mucho cuando dice: ahora ligado yo en el Espíritu, que realmente en esa relación tan intrínseca que tenía Pablo con el Espíritu Santo, dice: voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio de que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Con tal de que acabe mi carrera, ese será mi gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo sabía, en esa relación tan cercana que tenía con el Espíritu Santo, que probablemente le pasarían tribulaciones, pruebas y encarcelamientos. Pero Pablo dice: no me preocupa, porque no estimo mi vida. Porque mi vida no importa si yo realmente tengo que cumplir mi obra. Yo quiero acabar mi carrera. Cuando yo acabe mi carrera, todo lo demás lo voy a desestimar y va a ser sin valor alguno todo lo que he tenido que pasar para cumplir mi objetivo. Pero ¿cuál era realmente la preocupación de Pablo? Y aquí vemos realmente una persona con mucho amor. El versículo 29 es cuando ya menciona cuál es su verdadera preocupación. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí discípulos. Por tanto, velad, acordándonos de que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Esa es la verdadera preocupación de Pablo, de que él se marchaba, de que él iba a sufrir, y él dice: no pasa nada. Pero lo que verdaderamente me preocupa es que cuando yo me vaya, van a venir lobos rapaces y van a ir contra de ustedes, porque van a querer dividirlos, porque van a querer que los discípulos dejen de creer, porque va a haber grandes confusiones. Después las epístolas lo dejarán ver que era así. Gálatas, por ejemplo, es una epístola preciosa que lo que intenta hacer es resolver unos problemas de lobos rapaces que venían a confundir a los rebaños, que venían a atacarlos directamente, porque en este gran conflicto Satanás también hacía su parte. El gran enemigo también, ese gran engañador, también hacía su parte. Entonces vemos que Pablo estaba muy preocupado por su rebaño, por los cristianos que dejaba ahí, y no paró de orar constantemente y de preocuparse a pesar de estar en las peores situaciones. ¿Cómo lo sabía él? Porque el Espíritu Santo estaba con él, le acompañaba. Y en esa relación tremenda que ellos tenían, podía ver que vendrían momentos difíciles, pero que sobre todo Cristo estaría con ellos y que el Espíritu Santo estaría con cada uno de ellos. Y después las cartas tienen su parte importante en esto, las epístolas que después veremos, que son cartas de exhortación, de aconsejamiento, de amor, en sus peores momentos, que era en el encarcelamiento. Lo que se destaca más aquí es el amor de Pablo, porque muchos podrían interpretar esta afirmación que dice: ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, como una baja autoestima. Pero al revés, él aquí quiere decir que tanto ama y tanto se preocupa por ellos que
no le importa si tiene que pasar por tribulaciones o tiene que morir hasta por el Evangelio. Que vemos que lo que causó en ellos era... entonces hubo en el versículo 36, mejor. Dicho esto, se puso de rodillas y oró con ellos. Y dice, entonces hubo un gran llanto de todos, y echándose sobre el cuello de Pablo, lo besaban, apenados en gran manera, por lo que dijo que no vería más su rostro. Vemos que había creado una relación, un vínculo tan bonito alrededor del Evangelio, como si hubiera sido Cristo presente ahí. Me gusta la idea, ¿verdad? Ese Pablo que ama, que quiere, que protege a su rebaño, a sus ovejas, y que es capaz de, aunque parte y sabe que le van a venir cosas malas, bueno, lo importante es el rebaño. Sí. Queridos amigos, también saber que en tus momentos buenos, en tus momentos malos, el Señor está contigo. No importa, Dios está ahí contigo. Cuando leemos aquí en 2 de Corintios, por ejemplo, el capítulo 4, versículo 8 hasta el 14, ¿qué nos dice que se puede aplicar a nuestra vida? Para ya terminar ya el programa de hoy, me gustaría que muy rápidamente dijeseis. Pues si abrimos en el libro, en la segunda carta de Corintios, el capítulo 4, podemos leer en adelante el versículo 8. Dice, estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperamos. El versículo 9 dice, perseguido, pero no desamparados, abatidos, pero no destruidos. El versículo 14 dice, porque el que resucitó al Señor Jesús también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará ante el justo con vosotros. Vemos que Pablo no tiene otro mensaje más que Jesús. Todo su apoyo, toda su fe, toda su esperanza está puesta en Jesús. A pesar de todas las tribulaciones, a pesar de todas las desgracias que podían aparentemente verse y eran reales, pero para una persona que está pasando por ahí puede ser como un verdadero desastre. Bueno, yo no puedo avanzar en este trabajo, yo no puedo hacer esto porque, mira, me apedrean, me están maltratando. Pero Pablo pone toda su fe, toda su esperanza en Jesús, porque es la esperanza de todos. Jesús es realmente el que nos va a tener unidos y el que nos va a llevar en adelante hasta el final de nuestra misión, y de la suya hemos visto cómo le acompañó hasta el último momento. Sí, amigos, los enemigos del reino de Dios se muestran claramente en esta última campaña misionera de Pablo. A pesar de las fuerzas seculares y espirituales dispuestas contra Pablo, allí en Éfeso, la palabra del Señor siguió creciendo, recorre toda Asia, como vemos aquí en Hechos 19:10. Y es que, fijaros, ni el dinero, ni la magia, ni el paganismo, ni la política, nada puede detener la propagación del Evangelio. Nada desmoraliza al misionero que realmente ha entregado su vida al Señor. Vamos ya con el resumen del tema de hoy. El tercer viaje misionero de Pablo. Meditemos en nuestro estudio diario de la Biblia. Analicemos nuestra fidelidad a Dios y juzguemos si es tan fuerte como la de Pablo. Y si no lo es, ¿qué podemos hacer al respecto? Apreciemos que Pablo haya descubierto el propósito de su vida en el servicio a Dios y preguntémonos si es también el nuestro. El tercer viaje misionero de Pablo estuvo plagado de obstáculos, presentimientos de aflicciones futuras, pero Pablo cumplió resueltamente con su misión y expresó que ni siquiera la muerte podría disuadirlo. Es un valioso ejemplo a imitar. Al fin y al cabo, esta vida es menos de un segundo de la eternidad. Debemos despedirnos ya, pero ya sabéis, os esperamos aquí en nuestro próximo día, en Punto de Encuentro con la Biblia. Que el Señor os bendiga. El éxito que acompañaba la predicación del Evangelio despertó de nuevo la ira de los judíos.
De todas partes llegaban noticias de la divulgación de la nueva doctrina, por la cual los judíos eran relevados de la observancia de los ritos de la ley ceremonial y los gentiles eran admitidos con iguales privilegios que los judíos como hijos de Abraham. En su predicación en Corinto, Pablo presentó los mismos argumentos que defendió tan vigorosamente en sus epístolas. Su enfática declaración «No hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión», era considerada por sus enemigos como una osada blasfemia y decidieron reducir su voz al silencio. No podía contar siquiera con el apoyo y la simpatía de los hermanos en la fe. Los judíos inconversos que le habían seguido muy de cerca el rastro no habían sido lentos en hacer circular acerca de él y su trabajo los más desfavorables informes en Jerusalén, tanto personalmente como por carta. Y algunos, aún de los apóstoles y los ancianos, habían recibido esos informes como verdad, sin hacer esfuerzo alguno por contradecirlos ni manifestar deseo de concordar con él. Muchos historiadores creen que las 3 décadas más cruciales de la historia mundial tuvieron lugar cuando un pequeño grupo de hombres, en su mayoría judíos, bajo el poder del Espíritu Santo, llevaron el Evangelio a todo el mundo. Hechos es la historia de quienes fueron llamados por Dios para comenzar la obra y los que somos llamados por Dios en esta época para terminarla. ¿Qué podemos aprender de este libro? Seguramente mucho. ¿Quieres realizar cursos gratuitos sobre salud, familia, temas espirituales y mucho más? Entra ahora en quecurso.com y disfruta de cursos tan interesantes como La verdad en 2 minutos, Salud y vida, Embarazados, Frente al dolor, A través del Apocalipsis o Valores de siempre, entre otros. Recuerda, quecurso.com.